Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar este segundo seminario de este ciclo de Galápagos Monday Health Economics Seminar de este curso 2021-2022. Hoy tenemos como invitados a María Cadaval y Santiago Calvo. Ambos son investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela. Sus estudios se centran, entre otros temas, en el federalismo fiscal, la descentralización y el gasto y presupuesto público. Os recordamos que este seminario consiste en una presentación del tema de 25 minutos seguido de un debate de otros 25 minutos. Para realizar cualquier pregunta la podéis escribir a través del chat o enviárnoslas a nuestro correo electrónico, se las trasladaremos a los ponentes. Y rogamos por favor que tengáis el micrófono apagado para que no haya ningún ruido de fondo. Por último, recordamos también que este seminario va a ser grabado y se va a subir a nuestro canal de YouTube del Grupo de Economía de la Salud. Sin más, María y Santiago, os doy paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, Javier, David, muchas gracias por la invitación. Tanto Santiago como yo estamos encantados de acompañaros o que nos acompañéis más bien esta tarde para discutir un tema que no solamente es de actualidad, sino que es fundamental, ¿no? Este ejercicio de prospectiva que tratamos de hacer cada vez que nos aproximamos a él y ver no solamente el impacto que va a tener la evolución demográfica, la evolución de la población sobre el gasto sanitario, el gasto sobre temas relacionados con la salud, sino también ir viendo, ¿no?, cómo va cambiando esa aproximación, no solamente de la propia evolución demográfica, sino también la propia configuración del gasto en salud, o qué es lo que entendemos que debe formar parte de ese gasto en salud. Por ello, traemos una presentación que hemos dividido en dos partes y estoy ahora mismo compartiendo con vosotros, supongo que ya tenéis la posibilidad de verla. Si me confirmáis os lo agradezco, ¿sí? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien, pues entonces, como os decía, la hemos dividido en dos partes, ¿no? Una primera parte de introducción de foto, ¿no?, de la realidad, dónde estábamos y un poco cuáles son las características principales que a nuestro modo de ver debemos tener en cuenta de la evolución y de los factores que van a afectar a la estimación del envejecimiento sobre el gasto sociosanitario en este caso, y a partir de ahí Santiago dará bueno, pues un poco cuenta de un modelo bastante sencillo que hemos aplicado para ver es el resultado de ese efecto, ¿no?, del envejecimiento sobre el gasto, si os fijáis, no sobre el gasto sanitario, sino sobre el gasto sociosanitario. Yo creo que si ya lo teníamos claro antes de la pandemia, ¿no?, que el socio tiene que ir ligado al sanitario, después de la pandemia esto está todavía mucho más en evidencia. Por ello, a partir de este momento, cuando digamos gasto en salud, estamos hablando en realidad del servicio sociosanitario. Y por último daremos paso a las conclusiones, ¿no? Bien, como os decía, y tratando de no robaros demasiado tiempo con esta introducción, que por otra parte muchos de los aspectos son conocidos por todos, empezamos con la plasmación, ¿no?, o la reproducción en este caso de un estudio que está en The Lancet, donde se ve, ¿no?, en función de los países cuál es la expectativa de vida, ¿no? La esperanza de vida que, como sabéis, se distingue o se divide entre hombres y mujeres porque es distinta, ¿no?, la esperanza de vida en función de si somos hombres o de si somos mujeres. Entonces, lo que vemos es que para el caso de España, en este puntito rojo que tenemos aquí, más o menos lo que se espera es que de aquí a 2030, en los próximos años, la esperanza de vida femenina se incremente más o menos en 5 años y en el caso de los hombres un poquito menos, pero también próximo a esos 5 años. En esta proyección para los próximos años, entonces lo que vemos es que la esperanza de vida de las mujeres se incrementará en apenas 5 años en el varón y también un poquito más de eso en las mujeres. Esto quiere decir que la brecha que existe a día de hoy entre hombres y mujeres en esperanza de vida se está viendo disminuida, ¿no?, se está viendo recortada, precisamente porque los hábitos de vida en las mujeres cada vez se parecen más a los hombres. Y aquí ya tenemos una primera pista, ¿no?, de cómo va a evolucionar no solamente la edad y
y la longevidad de la población, sino también los efectos que los hábitos de vida de las personas pueden tener sobre esa expectativa y por lo tanto también sobre el gasto inherente a la misma. En este segundo conjunto de gráficos lo que tenemos es igualmente en la primera columna la evolución o el comportamiento esperado en las mujeres, en la segunda columna sería el comportamiento esperado de los hombres. Y como vemos, tenemos tres mediciones distintas, ¿no? La primera es la tendencia en la esperanza de vida al nacer, la segunda la tendencia en la esperanza de vida de los mayores de 65 años y la tercera sería la probabilidad de morir antes de los 70 años. Y como podéis ver, como podéis observar, se espera y se estima que en el año 2030 se alcance la mayor esperanza de vida, tanto en los hombres como en las mujeres. Es decir, vamos o tendemos, estamos caminando, transitando pandemia mediante hacia ese punto, ¿no? Donde se alcanzaría la mayor esperanza de vida nunca antes alcanzada. Yo creo que debemos hablar de esto como el gran éxito de nuestro sistema sanitario y por lo tanto sería el gran éxito en la evolución del propio ser humano. Pero partiendo de esto, una vez que ya hemos constatado el éxito, tendremos que ver cuáles son las consecuencias que están relacionadas o que son inherentes a este éxito, ¿no? Y aquí vemos un poco la situación relativa de cómo está España en cuanto a esperanza de vida con respecto a otros países. Vemos que más o menos ni somos de los más avanzados de clase ni de los menos, pero estamos en una posición relativa interesante o muy importante. Bien, si a la foto actual le añadimos o le sumamos un ejercicio de prospectiva, lo que estamos viendo, o al menos lo que se espera que se vea, es que, como podemos observar, si en el año 2015 pues España no era pues uno de los países, ¿no?, con la población más envejecida, las proyecciones a 2050 sí que nos llevan a hablar de que España sería, junto con Japón, de los países más envejecidos del mundo, ¿no? Entonces, esto es lo que no debemos perder de vista y, evidentemente, cuando hablamos del porcentaje de población envejecida, estamos hablando de cuánto es el peso relativo, ¿no?, de esa población mayor de 65 años sobre el total. Y vemos que ahí sí que en la evolución España se sitúa a la cabeza, como decía antes, junto con Japón, del mismo modo que también observamos o también podemos ver aquí, que sería esa línea roja que tenemos ahí marcada, cuál es en términos relativos el gasto sanitario per cápita que tenemos a día de hoy en comparativa con el resto de países de la OCDE, mientras que el tramito en naranja sería la evolución esperada de ese gasto sanitario per cápita. En cualquier caso, vemos que el incremento, ¿no?, del gasto sanitario per cápita parece que va a ser una realidad y parece que va a ser un hecho. Bien, recientemente el INE ha publicado un informe demográfico mucho más amplio que esto que yo recojo aquí, pero que da buena cuenta, ¿no?, de cuál es la evolución de la población que se espera y que esa pirámide de población que estábamos acostumbrados a ver, que ya no es, digamos, la clásica en el año 2020, lo será mucho menos en el 2050 y, ceteris paribus, como solemos decir nosotros, lo será mucho menos en el año 2070, ¿no? Vamos a una configuración de la pirámide demográfica totalmente distinta de la que tenemos en la actualidad y aquí se puede ver cómo esa ratio, ¿no?, de que llamamos tasa de dependencia, es decir, de la población mayor de 65 años en función de la población que se encuentra entre los 16 y los 64 años, puede acercarse en el año 2060 hasta el 60% si se cumplen estas proyecciones que ha hecho el INE, ¿no? Por lo tanto, esta es la foto, esta es la proyección que podemos hacer en este momento y sabemos que en el ámbito sanitario cada vez que se hacen proyecciones de gasto se fundamenta sobre todo en la combinación de un patrón, ¿no?, de gasto sanitario en el tiempo junto con una base de edad y del sexo al que se aplican esas previsiones demográficas basadas en distintos escenarios determinísticos, ¿no? Según este escenario que nos acaba de pintar
el INE, la proyección de la población significa que el gasto, el peso relativo del gasto por motivos demográficos se va a incrementar, y además se va a incrementar de una manera significativa en determinadas comunidades autónomas que a día de hoy ni siquiera, ¿no?, tienen lo que otras conocemos como un problema de gasto sanitario en términos relativos dentro de su presupuesto. Estoy hablando en este caso de Canarias, de Baleares o de Madrid, donde se espera, ¿no?, que el envejecimiento de la población sea sustancial y llegue a pesar pues, alrededor del 30% en los próximos años. Pero lo decíamos antes, lo decíamos al principio, ¿no? Una cosa es una cuestión importante es la evolución de la población, y otra cosa distinta es el peso y el efecto que tenga ese envejecimiento sobre el gasto sanitario. Hay factores que nosotros podemos controlar. Los internistas, los médicos, hablan de la regla del 30, ¿no? La regla del 30 yo creo que es muy interesante, sobre todo para nosotros que hacemos prospectiva. Quiere decir que a nivel fisiológico, a día de hoy, las personas adultas, ¿no?, empezamos a deteriorarnos fisiológicamente a partir de los 30 años. Pero no es hasta que bajamos de ese límite del 30% de nuestras reservas totales cuando realmente empezamos a tener dependencia funcional. Y esto a día de hoy solo ocurre, entre comillas, en el 30% de la población mayor de 65 años. Y esto puede corregirse con mejores hábitos de vida, ejercicio, alimentación y no consumo de productos tóxicos, ¿no?, con lo que se llama el envejecimiento saludable. Por lo tanto, estas variables todas que nosotros tenemos o debemos traer al análisis van a marcar la evolución del gasto público más allá que la mera evolución de la propia demografía, y como sabemos no solamente la edad influye en el gasto sanitario. Hemos visto o vamos a ver que la edad es un factor importante, pero también vamos a tener que sumar o vamos a tener que añadir a la edad el llamado factor tecnológico, es decir, la tecnología sanitaria va a tener un impacto importante en los próximos años en un incremento del gasto público destinado a tal efecto, ¿no? La OCDE acaba de calcular que más o menos por año esto va a representar entre un 0,9 y un 1% del incremento del gasto sanitario. Por lo tanto, a esa evolución demográfica debemos sumar el factor tecnológico y, sobre todo, después de lo vivido en el año 2020, debemos también calcular el impacto que tendrá la consolidación del incremento de gasto que ha tenido la COVID, que ha servido, ¿no?, para reforzar el sistema sanitario, el sistema sociosanitario, y que probablemente una parte importante del mismo se vaya a mantener a lo largo del tiempo. Entonces tenemos tres factores fundamentales, tres elementos que van a decidir o que van a incidir sobre ese gasto público sociosanitario, y a continuación Santiago Calvo va a introducir, ¿no?, ese modelo en el que hemos avanzado y del que antes os hablaba, donde evidentemente ya no tenemos en cuenta solamente el gasto sanitario, sino que, como os decía, hemos incorporado también esos factores sociales que son tan determinantes o que están siendo tan determinantes a partir de la pandemia. Así que, Santi, cuando quieras. Vale, muchas gracias, María. Reitero de nuevo el agradecimiento a la invitación. Voy a compartir pantalla y a ver si podéis ver ahora la presentación. ¿La podéis ver? No. Ahora sí. ¿No se ve? Ahora. Sí. Vale, perfecto. Pues como comentó María, el efecto envejecimiento de la población, no sé si ahora se ve. Sí. Sí. Vale, pues yo voy a explicar el modelo que hemos hecho para hacer una estimación de lo que supone el efecto del envejecimiento de la población en España en el gasto sociosanitario, en el gasto sanitario por habitante, pero también en el de protección social y en el gasto de atención de larga duración, porque ya como comentó María en la introducción, también estas dos variables, aparte del gasto sanitario, son muy relevantes y van de la mano de ese envejecimiento de la población y del impacto que puede tener en nuestro país. Entonces, brevemente voy a explicar la metodología
que está basada en trabajos previos que se han realizado para otros países como Italia, China o Estados Unidos. Ves ahí la referencia, que serían Lopresti y Mauro en el año 2017, que estiman un modelo similar para Italia, y después Lopresti y Zhu, que realizan ese mismo ejercicio pero para Estados Unidos y China. Ese modelo estaría basado en un modelo clásico de vectores autorregresivos, pero simplemente lo que hacemos es una aproximación bayesiana a ese tipo de modelos, porque ese tipo de estimaciones de vectores autorregresivos sufren de algunos problemas. Como veis aquí en la presentación, básicamente son tres problemas debidos a problemas de sobreajuste, sobre todo debido a muestras temporales cortas, o también la estimación de los coeficientes puede ser poco precisa cuando hay numerosos parámetros, y por último pues puede sufrir pérdida de grados de libertad si el número de retardos es grande, y por lo tanto aplicamos esa aproximación bayesiana porque, de acuerdo con la literatura econométrica, puede ser una buena opción para solucionar esos problemas que acabo de comentar. ¿Y cómo lo resuelve? Pues básicamente lo que hace es establecer probabilidades a priori de la probabilidad que va a tener los retardos en la variable a explicar. En nuestro caso, la variable a explicar es la variable de gasto que vamos a definir ahora a continuación. Y básicamente cómo funciona es que otorga un mayor valor, una mayor probabilidad a los retardos que están más próximos, y da una probabilidad más pequeña, próxima a cero, a los retardos de más largo plazo. El método que hacemos para asignar esas probabilidades a priori es el método habitual en la literatura, que es el que veis aquí de Litterman, Minnesota, y después aplicamos unos valores estándar que por defecto aparecen en el programa econométrico Stata, que son los más habituales que se usan en la literatura. Y en este caso lo que hacemos es, los modelos que vamos a explicar ahora asumen dos retardos en función de los diferentes métodos de evaluación de modelos, y el que mejor se adecua a nuestra situación, a nuestros datos, es el de dos retardos. Y con esto lo que vamos a mostrar son dos efectos. Por un lado sería la función de respuesta al impulso, es decir, lo que vamos a ver aquí es cómo afecta una variación de un punto de desviación estándar del índice de envejecimiento al gasto sanitario, y después vamos a mostrar las funciones de descomposición de la variancia del error, es decir, a lo largo de un número determinado de años varía el gasto sanitario, de protección social o de atención de larga duración, y cuánta de esa variación viene explicada por el aumento en una desviación estándar del índice de envejecimiento. Y también vamos a hacer ese mismo ejercicio para la esperanza de vida como método de robustez, chequeo de robustez, para comprobar si hay efectos dispares entre esperanza de vida e índice de envejecimiento. Entonces, las variables que usamos en tres modelos que hemos estimado es, por un lado, tres variables de gasto, como acabamos de comentar, que sería el logaritmo del gasto sanitario por habitante, que obtenemos de la OCDE, el logaritmo del gasto en protección social por habitante, también en este caso obtenido de Eurostat, y el logaritmo del gasto de atención de larga duración por habitante obtenido de la OCDE. Y después lo que usamos para explicar esa evolución del índice de envejecimiento también es el logaritmo de la renta per cápita, y después también hacemos el mismo ejercicio en vez de con índice de envejecimiento, con esperanza de vida. Y lo que hacemos básicamente en esos tres modelos, la única diferencia es que varía la variable de gasto, es decir, hacemos un modelo para cada variable de gasto, y también varía la muestra temporal según la disponibilidad de los datos, porque la disponibilidad de los datos para el gasto sanitario por habitante es de 1975 a 2019. La variable de gasto en protección social tenemos datos desde 1990 a 2019, y el gasto de atención de larga duración desde 2003 a 2019. Pero por todo lo demás los tres modelos son idénticos. Y antes de mostrar los resultados,
voy a mostrar en pantalla la evolución de las variables. En este caso aquí estarían los estadísticos descriptivos, pero una visualización más impactante sería en esta evolución a lo largo del tiempo. En este caso sería el índice de envejecimiento, que básicamente el índice de envejecimiento lo que mide es la relación entre la población de más de 65 años entre la población de entre 0 y 14 años, y veis que aquí la evolución es continuamente creciente a lo largo del periodo temporal analizado, es decir, desde 1975 al año 2019, con excepción de principios del siglo XXI, que veis aquí que desciende ligeramente, y esto es debido a un momento temporal en el que en España entra muchísima inmigración que rejuvenece o hace que se reduzca ese índice de envejecimiento. En cuanto a la esperanza de vida, también la evolución es similar, de continuo crecimiento, de aumento de la esperanza de vida al nacer, entre 1975 y 2019. En cuanto a la renta per cápita, que es otra de las variables que metemos en el modelo, también veis que está de continuo crecimiento, a excepción de la época de la crisis económica, de la recesión económica, y que veis que no se recupera hasta aproximadamente el año 2014, en el que vuelve a crecer. Y este sería el gasto sanitario por habitante en términos nominales, y que sigue una evolución bastante similar a la de la renta per cápita. Como veis aquí, hasta aproximadamente el año 2007-2008 crece de manera continua, y a partir de esos años se reduce ligeramente hasta volver a recuperar esa tendencia alcista a partir del año 2014. Y en este caso tendríamos la evolución del gasto en protección social por habitante, también en términos nominales, y en este caso no se observa una disminución durante la época de la crisis económica, pero sí que una estabilización en torno a aproximadamente los 6.000 euros por habitante, y después a partir del año 2014 vuelve otra vez esa recuperación en el gasto en protección social. Y por último tendríamos aquí la evolución del gasto en atención de larga duración, que en este caso la muestra temporal es más pequeña, más corta, a partir desde el año 2003, que es donde comienzan los datos que tenemos. Es una evolución considerable, ya veis que aproximadamente se multiplica casi por 2, pero de nuevo a partir del año 2009-2010 se estabiliza, incluso decrece ligeramente, y a partir del año 2014, con el inicio de la recuperación económica, vuelve a ascender, y esa sería la evolución de las variables que introducimos en los distintos modelos que hemos estimado. Y ahora sí que ya paso a los resultados para tratar de ajustarnos al tiempo. En este caso aquí lo que tenemos es los resultados en la función respuesta al impulso cuando varía en una desviación estándar el índice de envejecimiento. Aquí en esta primera columna veis el periodo temporal, es decir, qué sucede en el periodo 1, a los 3 años, a los 6 años y a los 10 años. Y en este caso aquí veis los distintos modelos dependiendo de la variable respuesta. En esta segunda columna estaría el gasto sanitario por habitante, en esta tercera columna el gasto en protección social, y en esta cuarta columna el gasto en atención de larga duración. Y como podéis comprobar en los tres modelos, para las tres variables de gasto, un aumento del índice de envejecimiento produce en todos los casos un aumento creciente de las variables de gasto definidas anteriormente. En este caso, el mayor efecto lo encontramos en la atención de larga duración en el periodo 10, de aproximadamente el 1,53%. Es decir, un aumento de una desviación de estándar del índice de envejecimiento lo que produce a los 10 años es un aumento del gasto en atención de larga duración del 1,53%. En el gasto sanitario sería del 0,78%, y en el de protección social encontramos el menor resultado, que sería del 0,59%, pero en todos los casos sería un efecto positivo. Visualmente se vería así, ese sería el impacto a lo largo de esos periodos. Aquí en este eje de la XX encontraríais el momento temporal a los 2,5 años, a los 5 años, 7,5 años y 10 años, y veis aquí en gris los intervalos de confianza al 95%. Y veis, se aprecia ese efecto, en este caso sería el gasto sanitario continuo, con un impacto
positivo y creciente a lo largo del periodo temporal analizado. Y lo mismo sucedería en el gasto de protección social y en el gasto de atención de larga duración. Y ahora, en este caso, en esta tabla, lo que veis es la función de descomposición de la varianza, es decir, de cuánto varía estas tres variables a lo largo de esos 10 años, bueno, a los 3, 6 y 10 años, cuánto viene explicado por ese aumento en una desviación de estándar del índice de envejecimiento. Y en este caso, de nuevo, el mayor impacto lo encontramos en la atención de larga duración, que como podéis apreciar, y bastante relevante, es que aproximadamente el 16,3% de la variación que se encuentra en la atención en el gasto de atención de larga duración viene explicado por el índice de envejecimiento. En el gasto sanitario se explicaría el 3% de la variación a los 10 años, y en el de protección social encontramos el menor impacto, que sería de 2,25% de esa variación, que vendría explicada por ese aumento del índice de envejecimiento. Visualmente, de nuevo, veis ese impacto que es creciente a lo largo de todo el periodo muestral. En este caso, protección social y atención de larga duración. Y hacemos ese mismo ejercicio con la esperanza de vida. Por un lado, tendríamos la función de respuesta impulso a una desviación de estándar, es decir, un aumento en una desviación de estándar de la esperanza de vida. En este caso, después explicaremos el por qué, o nuestra intuición nos lleva a explicar por qué puede ser negativo este impacto de la esperanza de vida en el gasto sanitario, que a priori puede ser contrario a lo esperable, pero aquí lo que encontramos es que la esperanza de vida, todo lo contrario, reduciría el gasto sanitario, pero a largo plazo sí que tendría efectos positivos sobre el gasto en protección social y el gasto en atención de larga duración. Y visualmente se vería así con los intervalos de confianza del 95% a lo largo de todo el periodo muestral. Y esta sería la descomposición de la varianza del error. También vemos que en este caso el mayor impacto de la esperanza de vida es esperable, o explicaría una mayor variación para el gasto en atención de larga duración en el periodo 10, de aproximadamente el 3,8% del total de la variación. Es decir, la esperanza de vida tendría un efecto explicativo menor que el índice de envejecimiento a la hora de ver la evolución, la variación del gasto en protección social, en gasto sanitario y en atención de larga duración. Y gráficamente se vería así. En este caso, este sería para el gasto sanitario por habitante. Aquí tendríamos ese impacto para la protección social y este sería para la atención de larga duración. Y por lo tanto, y aquí para terminar con las conclusiones que nos parece que son relevantes y a tener en cuenta, es que a tenor de los resultados que hemos encontrado con este pequeño modelo, con este pequeño ejercicio que hemos realizado, pues encontramos que el envejecimiento tiene efectos sobre el aumento del gasto sanitario, en atención de larga duración y protección social, en esas tres variables que hemos usado como variables a explicar debido al impacto del índice de envejecimiento y de la esperanza de vida. Y estos resultados irían un poco en coherencia con esa forma de J que se encuentra en la literatura, que se indica en la literatura de la evolución del gasto sanitario. Es decir, a lo largo del ciclo de vida de una persona, durante el primer año de vida se concentra una parte relevante de su gasto sanitario, después decrece y a partir de los 45 años, 50 años vuelve a aumentar de manera continua y acaba concentrándose la mayor parte del gasto sanitario cuando se aproxima la fecha de la muerte. Es decir, esa sería la hipótesis de los costes relacionados con la muerte, que en ese momento es cuando se concentra una parte muy importante o relevante del gasto sanitario de los individuos. Y en este caso ese efecto del envejecimiento de la población lo que concentra es que aumenta el gasto sanitario simplemente porque hay más población envejecida, que con esa curva de J, en forma de J, lo que hace es que hay un mayor gasto
en esas cortes de edad. Y por lo tanto, por eso encontramos ese efecto positivo del índice de envejecimiento sobre ese gasto sanitario, atención de larga duración y protección social. Por compararlo con otro tipo de modelos, como el realizado por Lorenzoni et al. En 2019 para un conjunto de países de la OCDE, en el caso de España, estos autores lo que encuentran es que para el año 2030 el gasto sanitario en España aumentará en torno a 0,8 puntos porcentuales del PIB, y los autores lo que encuentran es que el envejecimiento implicaría o explicaría el 25% de ese aumento del gasto previsto. Entonces, pues iría un poco en la línea, sería un trabajo complementario con otra metodología, pero iría un poco en la línea de lo que hemos encontrado en los resultados de este modelo. Y para explicar esos efectos de la esperanza de vida, sobre todo en lo relacionado al gasto sanitario, nos tendríamos que ir a la hipótesis del equilibrio dinámico. Esa hipótesis del equilibrio dinámico lo que nos dice es que realmente aumentos en la esperanza de vida no implican aumentos en los años con enfermedad. Es decir, aunque vivamos más años, no significa que vamos a vivir, o esos años adicionales, no significa que vayamos a vivir peor, sino que vamos a vivir sin enfermedad o sin discapacidad. Se equilibran esos años adicionales con los años sin enfermedad o sin discapacidad, y por lo tanto por eso podemos llegar a intuir que ese efecto de la esperanza de vida no se traduce en un aumento del gasto sanitario, aunque sí a los 10 años encontramos ese efecto positivo en las otras dos variables de gasto de atención de larga duración y de protección social. ¿Por qué? Porque la población más envejecida usa más recursos de tipo, por ejemplo, gasto en residencias, o, por ejemplo, porque necesita recibir prestaciones en forma de pensiones de jubilación. Y entonces ahí sí se podría explicar que ya a partir de un periodo temporal de 10 años sí que hay efectos positivos en esas dos variables, pero no en la variable de gastos sanitarios. Este modelo debe ser, se puede mejorar, y para poder tener en cuenta otras variables que mencionaba María al principio de la presentación, en relación sobre todo a los avances tecnológicos, que, como decía María, pueden tener efectos importantes a la hora de explicar un aumento del gasto sanitario, porque en sanidad, como ya sabéis, continuamente se introducen nuevas tecnologías, que eso ejerce de presión al alza sobre el gasto sanitario, aunque también es muy relevante la productividad, porque aunque esos avances tecnológicos impliquen un aumento del gasto sanitario, si se hace un buen uso de esas nuevas tecnologías, pueden acabar teniendo un impacto neutro sobre el gasto sanitario. Es decir, todo pasa también por ver cómo afectará la productividad del sector sanitario a ese aumento del gasto sanitario, es decir, tratar de ofrecer a una mayor parte de la población o a más parte de la población recursos sanitarios sin que eso implique un mayor gasto. Y también jugar una parte relevante el aumento de la renta. Aquí hay trabajos que indican que un aumento de un 1% del PIB iría aparejado a aumentos en países desarrollados, a aumentos del gasto sanitario de en torno a 0,7 puntos porcentuales del PIB. Por lo tanto, el aumento del nivel de renta también explicará la tendencia del gasto sanitario en el largo plazo, y por lo tanto son variables que hay que tener en cuenta a la hora de estimar el impacto que va a tener a largo plazo ese aumento del gasto sanitario. Y por último, nos gustaría mencionar que, a pesar de este escenario de envejecimiento de la población, y lo comentaba María, hay posibilidad de mitigar los efectos de ese envejecimiento de la población a través de, por ejemplo, una mayor prevención, por ejemplo, a través de un mayor gasto en atención primaria, pero también en mejores hábitos de salud. Y los mejores hábitos de salud
pueden pasar por políticas de mejora de comunicación, por ejemplo, que se estaba debatiendo hace unas semanas sobre el hecho de limitar la publicidad de los productos azucarados, o por ejemplo a través de la fiscalidad sobre el tabaco, el alcohol o los productos azucarados, y también por la regulación del consumo de estos productos y también el uso o la mejora de los procesos de digitalización en los procesos de atención sanitaria al ciudadano, que pueden reducir los costes y mejorar también la atención sanitaria en nuestro país. Y con esto ya terminaríamos la presentación. Espero que os haya gustado y estaremos encantados de responder todas las sugerencias y dudas que tengáis al respecto. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Santiago. Yo creo que hablo por todos cuando digo que ha sido una presentación muy interesante. Nos habéis dado muchísimos datos que nos dan una buena imagen actual y que nos permiten imaginarnos esos escenarios futuros. Si os parece, pasamos a esta última parte del seminario que va dedicada a las preguntas de los asistentes. Vale, lo primero deciros que os dan la enhorabuena, ¿vale? Por el chat, por la calidad expositiva, el despliegue de métricas y datos, bueno. Vale, nos preguntan si, por ejemplo, si el envejecimiento progresivo será un motor de transformación social, si pensáis que habrá regulaciones antiedadismo o para evitar discriminaciones por edad, como sucede ahora con las normativas de igualdad de género. También nos pregunta si hay más inequidades en lo sociosanitario entre autonomías que entre lo rural y lo urbano y por qué. Bueno, si os parece, empiezo yo, Santi, luego si tienes alguna cosa que añadir. A la primera cuestión, sí, y no es que vaya a haber, sino es que ya está viendo, ¿no? Hace unos días, menos de 2 semanas, se celebraba en Santiago una reunión de España 2050, de la Oficina de Prospectiva del Gobierno, en la que participé en una mesa redonda con la ministra Yolanda Díaz y hablamos evidentemente del mercado de trabajo, y una de las cuestiones, ¿no?, que salió y sobre la que se discutió bastante fue precisamente sobre ese antiedadismo, ¿no?, la necesidad de introducir cláusulas, probablemente a través de esa reforma laboral que están ahora negociando y tratando de avanzar en ella, que eviten, ¿no?, la exclusión de trabajadores, evidentemente por su edad, pero se avanzaron en otra cuestión o en otras cuestiones que creo que también son accesorias, pero que podemos añadir a esto, ¿no? Y se hablaba de la necesidad de no expulsión de los trabajadores mayores de 54 o 55 años del mercado laboral. Y esto, o para hacer esto, evidentemente hay que acompañarlo de una regulación y hay que acompañarlo de una normativa que incida en, por un lado, ¿no?, la penalización de esas jubilaciones anticipadas que en algunas empresas o grandes empresas pues eran habituales hasta hace muy poco, y por otro lado con el apoyo precisamente para mantener a estos trabajadores que podemos llamar mayores, entre comillas, ¿no? ¿Por qué razón? Pues por un tema que también se está discutiendo, creo que hoy además de manera intensa, que es el tema de las pensiones. Todo está ligado, ¿no? Todo está relacionado, y si decíamos antes, ¿no?, que esa regla del 30 lo que nos está indicando es que desde el punto de vista fisiológico una persona con 65 años o incluso con 70 años está en plena capacidad para poder trabajar, para poder desarrollarse, para poder aportar al sistema productivo, no tiene ningún sentido que lo expulsemos. Evidentemente esto hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que hacerlo teniendo en cuenta, ¿no?, la distinta posibilidad y la distinta dureza de determinados trabajos. No todos los trabajos son iguales y por lo tanto no todos los trabajos tienen esta posibilidad de ampliar la edad y demás. Pero si se hace bien, desde luego tenemos en primer lugar que evitar la expulsión y en segundo lugar que favorecer no solo la incorporación sino la consecución, ¿no?, que es la gente que quiera y pueda seguir trabajando pueda hacerlo. Santi, no sé si quieres tú aportar algo con el tema de la equidad. Totalmente de acuerdo con María, lo ha dejado bastante claro, y es eso, seguramente con el envejecimiento de la población haya que aplicar políticas en la línea de lo que mencionaba María y lo que se mencionaba en la pregunta, y porque
al final, si se mejora la calidad de vida de la población más mayor, no tiene sentido que, por ejemplo, los expulsemos del mercado de trabajo. Por lo tanto, pues habrá que buscar esos mecanismos para que puedan continuar trabajando con todas las garantías, quizás combinando una parte de trabajo con una parte de la pensión. Habrá que buscar las fórmulas y, evidentemente, pues eso también hay que ver la perspectiva no solo, en este caso, de pensiones económicas, sino también social, para evitar pues posibles discriminaciones, porque vemos que está comenzando en la actualidad una guerra intergeneracional en muchos campos, en muchos ámbitos, y por lo tanto hay que evitar que se fragmente todavía más la sociedad, y en este caso, dada la importancia que va a tener esta cuestión del envejecimiento de la población, hay que evitar que el país se fragmente, en este caso por la vertiente de las distintas generaciones de edad. Había una segunda parte de la pregunta, creo, Javier, preguntaba sobre el tema de la inequidad, ¿no? Si lo entendí bien, si consideramos que hay más inequidad entre comunidades autónomas que dentro de la misma comunidad autónoma entre distintos territorios, ¿verdad? Entre lo rural y lo urbano, eso es. Iba por ahí la pregunta. Yo creo que aquí entran en juego varias cuestiones, ¿no? La primera de ellas, el propio proceso de descentralización del sistema sanitario que se ha producido en España. Sabemos que no ha sido a la misma velocidad en todas las comunidades autónomas. Hemos tenido la vía rápida, la vía lenta, y dentro de la vía lenta hemos tenido también incorporaciones más lentas todavía, digamos, que la media, y eso sin duda ha llevado a una heterogeneidad entre las distintas comunidades autónomas. Ahí podemos tener una primera explicación, ¿no? Que hay algunas comunidades autónomas que están todavía, ¿no?, tratando de acabar esa carrera para poder llegar al mismo nivel donde ya están situadas otras. Y ahí sí que heterogeneidad, creo que hay menos heterogeneidad dentro de las propias comunidades autónomas. Es decir, esa brecha que muchas veces ponemos entre lo rural y lo urbano, de facto no siempre es tal, o al menos yo creo que es menor que entre las distintas comunidades, ¿no? Cuando una comunidad autónoma tiene un nivel elevado de prestación de esos servicios sociosanitarios, lo normal es que se mantenga entre el ámbito rural y el ámbito urbano sin grandes diferencias. Evidentemente, pues siempre tendremos pues mayores costes a la hora de desplazar, mayores costes a la hora de prestar estos servicios, más en comunidades como las nuestras, ¿no?, que están dispersas y donde pues eso encarece la prestación del servicio, pero una vez que se ha adoptado un determinado nivel de prestación, normalmente las comunidades autónomas los mantienen independientemente de que estemos hablando del ámbito urbano o del ámbito rural. De hecho, por ejemplo, cómo se gasta el presupuesto sanitario por comunidades autónomas. Estuve revisando los datos a la mañana y sí que se encuentra, por ejemplo, diferencias en que hay comunidades autónomas. El caso, ahora estoy pensando en Madrid, que en atención primaria apenas gasta el 11% de su presupuesto, cuando el promedio en España, en las comunidades autónomas, está en torno al 14% del gasto sanitario. Por ejemplo, Cantabria, también revisé los datos y también está en ese promedio del 14%. Por lo tanto, de cómo se realiza el gasto sanitario también hay diferencias entre comunidades autónomas, y después, muy relacionado con el sistema de financiación autonómica, no todas las comunidades autónomas tienen la misma estructura de gastos, la misma necesidad de gastos en materia sanitaria, y por lo tanto eso genera evidentemente desequilibrios que, si el propio sistema de financiación autonómica no es capaz de corregir, pues en vez de corregirlos los va a exacerbar esas desigualdades entre comunidades autónomas. Muchísimas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta, que es más metodológica. Os preguntan si dentro del gasto sociosanitario incluís la parte pública y privada, solo una, porque podría haber algún tipo de problema de endogeneidad, y también si habéis tenido en cuenta el grado de descentralización. En este caso no, lo que hacemos es tomar todo el gasto sanitario en su conjunto, es decir, todo ese aproximadamente 9% del gasto sanitario sobre PIB, y corregimos el problema de endogeneidad como, al ser un modelo de vectores autorregresivos, estamos tratando variables retardadas y por lo tanto se supone que se corrige ese problema de endogeneidad. Perfecto. También nos preguntan, a nivel práctico y de forma muy sencilla, ¿cómo incorporamos vuestros resultados a la hora de asignar el presupuesto a sanidad a una comunidad autónoma, dentro de una comunidad autónoma? ¿Dentro de una comunidad autónoma o en el sistema de financiación de las comunidades autónomas?
el presupuesto a sanidad en una comunidad autónoma? Bueno, pues eso dependerá de cada comunidad autónoma, ¿no? Por ejemplo, en Galicia sabemos que el gasto sanitario tiene un peso relativo sobre el presupuesto total que es muy distinto del de otras comunidades autónomas, como acaba de señalar Santi ahora, como puede ser pues, Madrid, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la realidad es totalmente distinta y por lo tanto el peso relativo es diferente. Pero yo creo que en relación a esta segunda parte de la pregunta que yo misma me hago y me permitís que comparta con vosotros, esta es una de las discusiones que está encima de la mesa cuando se habla de financiación autonómica, ¿no? Sabéis que está pendiente de reforma el sistema, que lleva caducado desde el año 2014, el sistema que se aprobó en el año 2009, y hay varias conclusiones, o casi podríamos decir hay un diagnóstico que es prácticamente compartido, ¿no?, por todos los colegas, y es que el sistema actual está agotado, y está agotado en parte porque cuando se configuró o cuando se armó, ¿no?, este sistema de financiación autonómica, se partió de aquello que se llamaba el coste efectivo, y eso nunca se ha revisado en la práctica. Bueno, pues yo creo que en lo que estaríamos todos de acuerdo es en la necesidad de avanzar y de aproximarnos hacia el cálculo del coste real de la prestación del servicio, en este caso del servicio sociosanitario, ¿no? No solamente sanitario, sino también los servicios sociales inherentes a ese servicio. ¿Por qué? Pues porque ha evolucionado de una manera muy distinta y además en muchos casos ese coste efectivo del que se ha partido pues no era tan efectivo ni tan real como se suponía, ¿no? Entonces, cuando se revise el sistema de financiación hay que hacer una revisión en profundidad también de ese cálculo, ¿no?, de los costes que vamos a incluir o de los costes que queremos financiar, porque en realidad cuando hablamos del sistema de financiación autonómica estamos preguntándonos cómo podemos financiar los servicios públicos fundamentales que están descentralizados y que tienen en su mano las comunidades autónomas a las que se le ha dado traslado de gasto, pero no se les ha dado la capacidad de ingreso necesario para poder financiar ese gasto, ¿no? Por eso tenemos que armar un sistema de reparto, en primer lugar de nivelación vertical y luego de nivelación horizontal, pero sin duda hay que avanzar en esa revisión, ¿no?, en la revisión del coste real y efectivo de la prestación de los servicios. Evidentemente, hablamos de la prestación de los servicios homogéneos, ¿no? Después ya cada comunidad autónoma con su libertad puede hacer lo que considere oportuno, pero ese estándar, ¿no?, de prestación de los servicios públicos fundamentales ha de revisarse y ha de calcularse de la manera más certera posible. Totalmente de acuerdo. Al final, si no tenemos una función de coste que aproxime de manera lo más real posible, nunca vamos a llegar a la exactitud, pero que sea lo más real posible de por qué o de dónde sale el gasto en sanidad y por qué algunas comunidades autónomas necesitan más recursos que otras, no podremos hacer una asignación de recursos que beneficie a la población. Es decir, hacer una oferta que cumpla con las necesidades de la demanda, en este caso de los ciudadanos. Muchísimas gracias. También nos dicen si el gasto global puede dar una visión muy general, ¿cómo podemos medir o explicar las diferencias de calidad entre territorios? Bueno, en este caso es tanto por presupuesto público. Hay comunidades autónomas que gastan mucho más que otras y además, por otro lado, es la calidad del servicio. Esos son los dos factores que influyen en las diferencias por comunidades autónomas. Hay determinantes de la calidad y del gasto en sanidad pública. Hay modelos muy interesantes y trabajos muy interesantes que han profundizado en estas circunstancias, en estos dos hechos, y en este caso depende tanto, por un lado, de lo que quieran los gobiernos autonómicos, porque en este caso también son autónomos para decidir cómo y en qué se gasta el presupuesto público, pero también influye mucho el hecho de los recursos con los que tengan a través del sistema de financiación autonómica. Al final volvemos a lo mismo. Si una comunidad autónoma no tiene los recursos necesarios para realizar ese gasto en sanidad y el sistema de financiación autonómica no provee de los recursos necesarios, no va a tener la capacidad como para proveer a los ciudadanos de esos servicios que precisan para cumplir con las necesidades de atención sanitaria. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el gasto y el cuánto se gasta y el cómo se gasta, pero también cómo el sistema de financiación autonómica cumple con esas necesidades que tienen las comunidades autónomas de gasto sanitario.
En cualquier caso, si me permitís un apunte al hilo de esto que acaba de decir Santi, pero es un añadido, no es ninguna puntualización, y yo creo que también un poco encaminada a abrir el horizonte y a abrir un poco el análisis cuando hablamos de gasto, ¿no? Porque cuando hablamos de gasto sanitario estamos pensando siempre en la parte, digamos, negativa que tiene todo esto. Hay una cuestión inherente a todos los temas relacionados con la salud, y vuestro grupo de investigación lo sabe muy bien, que son todo aquello que está ligado a la silver economy, ¿no? Es decir, todo aquello que arrastra consigo también el que una parte de la economía se focalice hacia la producción, ¿no?, de esos bienes y servicios que están relacionados precisamente con el envejecimiento y que siempre vemos por el lado del coste, pero que tiene un gran potencial por el lado del ingreso también, ¿no? Cuando hablamos de la utilización de esos fondos europeos y cuando hablamos, ¿no?, de la necesidad de la digitalización y del avance en determinados campos, yo creo que muy pocas veces pensamos en este ámbito sanitario que tiene, como decía, un gran potencial de desarrollo y de crecimiento. Como sabéis, en Galicia, sobre todo en la provincia de Ourense, somos el laboratorio europeo del envejecimiento. Tenemos el índice de envejecimiento más alto de toda Europa. Pero digo que somos el laboratorio porque en ese nivel de envejecimiento que a día de hoy está esa provincia dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia, estarán dentro de 20 años buena parte de los países europeos. Con lo cual, si nosotros fuésemos y digo nosotros en este caso a nivel español, de desarrollar, ¿no?, el potencial tecnológico que va a requerir ese envejecimiento y esa demanda de servicios sociosanitarios de un modo muy distinto a como los conocemos a día de hoy, desde luego la silver economy podría ser la otra pata de este banco que acompañaría a ese crecimiento en el gasto sanitario que hemos descrito, ¿no? Entonces no debemos olvidarnos de que no solamente vamos a gastar más, sino que si sabemos aprovechar la oportunidad tendremos ahí un potencial de crecimiento económico y por lo tanto también un potencial de crecimiento de los ingresos públicos a través de esa vía, ¿no? Muy de acuerdo con esto último que acabas de comentar de la silver economy, sí. Bueno, voy con las últimas dos preguntas, ¿vale? Si hay alguna otra pregunta que quede y demás, nos lo podéis pasar y se la haremos llegar a ellos. Nos preguntan otra vez con esto de urbanos, rurales, es decir, si hay alguna pauta sobre la incidencia diferenciada del envejecimiento en el gasto sanitario según las personas mayores residan en entornos rurales, urbanos, concentrados, dispersos. Bueno, yo creo que aquí debemos hacer un punto de inflexión, ¿no? Probablemente hasta el año 2020, sí, tenemos evidencia de que, claro, si prestamos servicios que tienen economías de escala, son más baratos y por lo tanto, más baratos en términos per cápita y por lo tanto se podrán prestar en mejores condiciones que en aquellos lugares donde están muy dispersos. De esto también sabemos en Cantabria y sabemos en Galicia perfectamente de qué va todo esto. Lo que va a ocurrir a partir de este momento es que la concepción sociosanitaria cambie, ¿no? Es decir, ya estaba en el ambiente, pero ahora con mucho más rigor, yo creo, que la mejor residencia que podamos tener cada uno de nosotros, estaremos aquí de acuerdo en que es nuestra propia casa, que es nuestra propia vivienda, que vamos a tener que monitorizar y que por lo tanto vamos a tener que tener de algún modo rodeada, ¿no?, de la posibilidad de acceso a esos servicios sociosanitarios, pero que no necesariamente de manera directa en todo momento tienen que estar prestados por el sector público. Yo creo que este avance puede ser una aproximación todavía mayor del urbano-rural que muchas veces veíamos como esa ruptura, ¿no?, en la prestación de los servicios. De haberla y de ser determinante cada vez va a ser menos importante a medida que se extienda esa digitalización y a medida que evidentemente la posibilidad digital esté al alcance de todos, que sorprendentemente, voy a decirlo así, en las comunidades del norte la digitalización está muy avanzada con respecto a las comunidades del sur. Es decir, nuestras comunidades, la cántabra y la gallega, tienen en este momento ya un nivel de digitalización o de posibilidad de digitalización que está por encima de la media española y por encima de la media de las comunidades del sur. Con lo cual, en este aspecto yo creo que vamos a avanzar además de manera significativa en los próximos años. Como comentábamos antes en la exposición, la tecnología va a tener un impacto significativo en el aumento del gasto sanitario, pero eso también puede beneficiar en reducir las brechas entre la población que tiene menor acceso a servicios físicos
pero puede reducir esa brecha a través de un aumento en su accesibilidad a través de medios digitales. Entonces, todo pasa por ese buen uso de las tecnologías que se pueda hacer por parte de las administraciones y que se inviertan y que se destinen hacia esa población más necesitada que, en este caso, por barreras físicas, por ejemplo, vivir en entornos rurales o dispersos, no puede acceder con tanta facilidad como la población que vive en entornos urbanos, que se puede beneficiar de esas economías de escala que comentaba María. Por lo tanto, la tecnología es un factor muy relevante en el medio y largo plazo y todo pasa por ver cómo se usa esa tecnología que está llegando y que está por llegar. Vale, perfecto. Ya la última, ¿de acuerdo? En referencia a la construcción de los indicadores de impacto, si podría dar alguna idea adicional la agrupación de territorios por clúster o terciles, medidas similares de incremento de gasto o vulnerabilidad. ¿Podríais usar otros criterios, por ejemplo, puntos de corte fijos, preestablecidos, etcétera? María, ¿contestas tú o contesto yo? Sí. Bueno, evidentemente este modelo es muy simple, simplemente queríamos dar una visualización básica de cómo afecta en España ese aumento del aumento del envejecimiento al gasto sanitario, pero evidentemente es un trabajo que está por perfilarse y por aumentar, es muy preliminar y en el que estamos considerando introducir precisamente el efecto de la tecnología y después también ver cómo afecta a diferentes grupos de población, por ejemplo, por género o también desagregar por grupos de edad. Hay algún trabajo que estima esas curvas de gasto sanitario por edad y en este caso se puede ver cómo es la evolución de ese gasto sanitario también por grupos de edad y por lo tanto pues el modelo que presentamos es muy simple, simplemente es para ver ese impacto puro del índice de envejecimiento sobre el gasto sanitario, pero puede perfilarse a través de otras metodologías. Mencionábamos ahí un trabajo de la OCDE que también tiene en cuenta ese impacto de la tecnología y también de la productividad y por lo tanto teniendo en cuenta esas otras variables que también pueden ser relevantes a la hora de explicar la evolución del gasto sanitario y también desagregado por grupos de edad, desagregados por género o por regiones, pues podemos ver el distinto impacto que puede tener por diferentes agrupaciones o divisiones de la población, que también es relevante a la hora de afinar un poco más a la hora de cómo va a ser el futuro del gasto sociosanitario en España y por regiones. Vale, muchísimas gracias por vuestras respuestas. Nada, para cerrar el Monday de hoy, reiterar nuestro agradecimiento a María y a Santiago por vuestra ponencia, también a todos los que nos habéis acompañado durante la tarde de hoy y nada, simplemente deciros que esperamos veros de nuevo en diciembre con una nueva sesión de estos Galápagos Monday Health Economics Seminar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.